Buenas tardes, compañeros y profesor Julián Bonilla. Soy Jimena de la clase de Filosofía del Derecho y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austríaca de la Economía tiene sobre la democracia? La tesis central de la Escuela Austríaca es que la democracia, tal cual como la conocemos hoy, es un sistema políticamente ineficiente y moralmente cuestionable para proteger la libertad individual. Para ellos, la democracia no garantiza el bien común, sino que le termina legitimando la coerción del Estado. La crítica a la tiranía de la mayoría. La primera base de su tesis está en el principio de la mayoría. Los autores austriacos como Kachanowski explica que en democracia el 51% puede votar leyes que perjudiquen al 49%. Esto lo llaman la tiranía de la mayoría, o sea, la democracia permite que un grupo mayoritario use el Estado para quitarle derechos, impuestos o propiedad a la minoría, y lo justifica diciendo es que ganó la mayoría. Para la escuela austriaca esto es inmoral porque los derechos individuales como la propiedad privada no deberían estar sujetos a votación. Un derecho no deja de ser derecho porque 100 personas voten en contra. También encontramos pues que en la democracia el Estado crece sin límite. La segunda parte de la tesis es que la democracia genera un Estado gigante. ¿Por qué? Porque el político en democracia no busca el bien común, busca votos por reelegirse. Entonces, para ganar elecciones promete subsidios, ayudas, gastos públicos y beneficios. Cada promesa significa más impuestos y más intervención del Estado en la economía. Chapman lo explica así. La democracia crea incentivos perversos. El político gasta hoy y deja la deuda para después, porque él quiere ganar ahora. ¿El resultado cuál es? El déficit fiscal, inflación y un Estado que interviene todo. Como consecuencia destruye el mercado y la libertad. La consecuencia final de su tesis es que la democracia destruye el mercado libre y la libertad individual. Al crecer el Estado para cumplir promesas de campaña, se violan contratos, se crean regulaciones y se distribuye riqueza por la fuerza de la ley. Pero para los austriacos la cooperación voluntaria del mercado es superior a la imposición de la mayoría. Entonces su conclusión es, la democracia no es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la mayoría temporal sobre la minoría, usando al Estado como herramienta. En resumen, la tesis de la escuela austriaca es que la democracia falla porque primero permite la tiranía de la mayoría, segundo incentiva un Estado cada vez más grande, tercero termina violando la propiedad privada y la libertad que ellos defienden como valor supremo. Saludos compañeros. Para continuar con esta actividad estaremos hablando un poco sobre cómo la escuela austríaca defiende la libertad individual, la propiedad privada y los mercados libres. Su crítica no se dirige a la democracia como un sistema de elección de gobernantes, sino a la utilización del poder democrático para restringir las libertades individuales. Para esta escuela, la democracia es un mecanismo válido para elegir gobernante, pero no constituye un fin en sí mismo. Lo verdaderamente importante es la protección de la libertad individual. Los autores austríacos advierten que una mayoría política puede adoptar decisiones que afecten derechos fundamentales, por lo que consideran indispensable limitar el poder del Estado mediante normas jurídicas y constitucionales. Bien, Bastiat sostiene que la ley fue creada para proteger los derechos naturales de las personas. Sin embargo, cuando grupos políticos utilizan la democracia para obtener beneficios particulares mediante la legislación, la ley deja de ser un instrumento de justicia y pasa a convertirse en un mecanismo de privilegio. Por esta razón, la escuela austríaca advierte sobre el riesgo de que la voluntad de la mayoría vulnere los derechos de las minorías. Según Kachanowski y Lachman, el problema no radica únicamente en quién gobierna, sino en cuánto poder posee el gobierno. Los políticos suelen ofrecer subsidios, ayudas y programas estatales para ganar apoyo electoral. Desde la perspectiva austríaca, estas prácticas generan dependencia, aumentan el gasto público
y reducen la libertad económica de los ciudadanos. Como conclusión, la escuela austríaca no rechaza la democracia, pero considera que ésta debe estar limitada por el Estado de Derecho. Para estos autores, una sociedad libre no se define solamente por la existencia de elecciones, sino por el respeto efectivo a la libertad individual, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. La principal preocupación austríaca es evitar que el poder político, incluso cuando surge de una mayoría democrática, termine restringiendo los derechos fundamentales de las personas. La interrogante de este apartado que dice cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austríaca de Economía para su crítica a la democracia. La Escuela Austríaca critica la democracia cuando ésta permite que las mayorías utilicen el poder político para afectar los derechos individuales, ampliar excesivamente la intervención estatal y redistribuir recursos mediante privilegios legales. Los autores afirman que la libertad, la propiedad privada y el Estado de Derecho deben prevalecer sobre las decisiones circunstanciales de las mayorías, para así evitar la denominada tiranía de la mayoría y garantizar una sociedad verdaderamente libre. Para responder a la pregunta número 3, la Escuela Austríaca de Economía y su tesis de la monarquía, podemos realizar la siguiente síntesis teórica. Nos encontramos primero con los criterios metodológicos. En el criterio metodológico hablamos en primer lugar de la praxeología. La escuela austríaca parte de la praxeología, que es la ciencia de la acción humana. Esto significa que evalúa cualquier institución, incluida las formas de gobierno, según si amplían o restringen la acción voluntaria del individuo. Habla sobre la forma y la función versus la función. Esto quiere decir que la preocupación central de la escuela austríaca no es si el gobierno es monárquico, democrático o republicano, sino responder preguntas como cuánto poder concentra, interviene en el mercado y en la propiedad privada, respeta el orden espontáneo. De ahí pasamos a sus principios económicos. El primer principio económico es la acción voluntaria. Dice que cualquier forma de gobierno debe fomentar la cooperación social y procesos de mercado libres de planificación centralizada. Y en cuanto a los procesos espontáneos, los defiende frente a cualquier forma de planificación centralizada. Dice que una monarquía absolutista que concentra decisiones económicas en el soberano sería incompatible con este principio, ya que destruye la información que solo el mercado puede procesar. En su marco jurídico encontramos que habla de la ley legítima y la perversión jurídica. La ley legítima son las normas orientadas exclusivamente a proteger la libertad individual y la propiedad frente a la coacción. Y la perversión jurídica es la crítica a la ley cuando se convierte en un instrumento de despojo legal y vulneración de derechos. Dice que la ley legítima debe proteger la libertad y la propiedad y no restringirse al beneficio de unos pocos. Bajo este criterio, una monarquía que use la ley como instrumento de privilegio, como históricamente ocurrió, sería una perversión jurídica. Luego encontramos la valoración de la monarquía y podríamos hacer una conclusión. La monarquía la divide en tres partes y la valora de la siguiente forma. Primero, la monarquía absoluta, la cual es rechazada. ¿Por qué? Porque le critica la concentración de poder y la vulneración sistemática de la propiedad privada. Suprime los mecanismos naturales del mercado. La monarquía con planificación, que también es rechazada, porque es incompatible con el cálculo económico y el orden espontáneo. Destruye la información de precios y la eficiencia del mercado. Y la monarquía constitucional, la cual menciona como tolerable. Esta sería aceptable si actúa como salvaguarda de los procesos de mercado, la propiedad privada y las libertades individuales. En conclusión, podemos cerrar con una frase que dice:
La validez del sistema depende del respeto a la propiedad privada y la acción voluntaria. Lo esencial es la evaluación basada en la garantía de la libertad frente a la coacción, sin importar la identidad del soberano, ya sea un rey o un parlamento. La escuela austríaca evalúa a las instituciones por su capacidad de permitir la cooperación voluntaria del individuo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Elena Mazo y voy a dar continuidad a nuestro video sobre la Escuela Austríaca de Economía. Resolveré la pregunta: ¿cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? Antes de analizar los argumentos utilizados para defender la monarquía, es importante aclarar que esta postura no representa a toda la Escuela Austríaca de Economía. Aunque varios autores austriacos han sido críticos de la expansión del Estado y de algunos aspectos de la democracia moderna, el principal defensor contemporáneo de la monarquía es el economista y filósofo político alemán Hans Hermann Hoppe. Nacido en 1949, Hoppe desarrolló una destacada carrera académica y se desempeñó como profesor de economía política en la Universidad de Nevada, Las Vegas, hasta el año 2008, cuando se retiró. Intelectualmente, es discípulo de Murray Rothbard y uno de los principales representantes del anarcocapitalismo, una corriente que promueve una organización social basada en la propiedad privada y las relaciones voluntarias entre individuos. Su obra más conocida es Democracia, el Dios que falló, publicada en 2001. Este libro se convirtió en una de las referencias más importantes para comprender su pensamiento político y económico, ya que en él desarrolla una crítica al sistema democrático contemporáneo y presenta una propuesta alternativa sobre la organización del poder político. A continuación, citaremos la tesis planteada por Hoppe y cuáles son los argumentos que utiliza para justificar su posición respecto a la monarquía. Antes de enunciar los argumentos de Hans Hermann Hoppe en defensa de la monarquía, citaré algunos puntos importantes de su tesis, los cuales desarrolló en su obra Democracia, el Dios que falló. Es importante señalar que Hoppe no se define a sí mismo como monárquico. Su defensa de la monarquía es principalmente comparativa. Según su análisis, si debe existir un Estado, la monarquía resulta ética y económicamente superior a la democracia debido a los incentivos asociados a la propiedad y a la administración del poder político. Sin embargo, su objetivo final no es la restauración de las monarquías, sino la construcción de lo que él llama orden natural, basado en la propiedad privada, los contratos voluntarios y la ausencia de monopolios estatales. Para acceder a ese modelo, Hoppe propone una descentralización progresiva del poder político mediante la cesión y la formación de pequeñas unidades territoriales o ciudades-estado más autónomas. A partir de esta tesis, podemos comprender mejor los argumentos que utiliza para justificar su comparación entre monarquía y democracia. Defensa de la monarquía. El primer argumento de Hoppe se refiere a la propiedad del gobierno y a los incentivos económicos que surgen de ella. Según Hoppe, la diferencia fundamental entre monarquía y una democracia no radica únicamente en la forma de elegir a los gobernantes, sino en quién controla realmente el aparato gubernamental. En una monarquía, el gobernante considera el territorio y el poder político como una propiedad privada que puede transmitir a sus herederos. Debido a ello, tendría incentivos para pensar a largo plazo, preservar la riqueza del país y evitar decisiones que reduzcan el valor de aquello que posee. Por el contrario, en una democracia, los gobernantes son administradores temporales. Como no son propietarios del aparato estatal y su permanencia en el poder es limitada, tendrían incentivos para obtener beneficios inmediatos durante el tiempo que ocupan el cargo. Por esta razón, Hoppe concluye que la democracia favorece una mayor explotación de los recursos presentes, mientras que la monarquía incentiva una administración más orientada a la conservación del capital y a la planificación de largo plazo. Para Hoppe, el problema no es quién gobierna, sino los incentivos que tiene quien gobierna. El segundo argumento de Hermann Hoppe se basa en el concepto económico de preferencia temporal, es decir, la tendencia de las personas a valorar más los beneficios presentes que los beneficios futuros.
Según Hobbes, las diferencias entre monarquía y democracia generan comportamientos distintos frente al tiempo y en la planificación. En una monarquía, el gobernante tiene incentivos para pensar a largo plazo, ya que espera transmitir su patrimonio y su posición a las siguientes generaciones. Por esta razón, desarrolla lo que Hobbes denomina una baja preferencia temporal, favoreciendo la preservación de la riqueza y la acumulación de capital. En cambio, los gobernantes democráticos ocupan el poder de manera transitoria. Al tener horizontes políticos más cortos, tienden a concentrarse en beneficios inmediatos y en resultados visibles durante su mandato. Esto genera una mayor preferencia temporal y fomenta decisiones orientadas a corto plazo. A partir de esta idea, Hobbes concluye que la monarquía favorece el proceso de acumulación y conservación del capital, mientras que la democracia incentiva su consumo más rápido, afectando el desarrollo de largo plazo de la sociedad. El tercer argumento planteado por Hobbes se refiere a la forma en que los gobernantes obtienen recursos de la sociedad mediante impuestos y otras formas de extracción económica. Según Hobbes, un monarca tiene incentivos para moderar la explotación de sus súbditos, ya que considera el territorio y su población como parte del patrimonio que desea conservar y transmitir a sus herederos. Desde esta perspectiva, gravar excesivamente a la población reduciría la riqueza general del reino y, en consecuencia, disminuiría el valor de aquello que posee. Por ello, Hobbes sostiene que las monarquías tendrían a mostrar una mayor moderación fiscal. En contraste, en una democracia, los gobernantes administran temporalmente el aparato estatal y no son propietarios de él. Esto genera incentivos para aumentar el gasto público y financiarlo mediante mayores impuestos, endeudamiento o expansión monetaria. Por esta razón, Hobbes concluye que la democracia favorece una mayor explotación económica de los recursos presentes, mientras que la monarquía incentiva una administración fiscal más prudente y orientada al largo plazo. Pero para Hobbes, las diferencias entre monarquía y democracia no solo tienen efectos económicos, también influyen en la manera en que los estados participan en los conflictos armados, temas que analizaremos en el siguiente argumento. El cuarto argumento de Hobbes se refiere a la naturaleza de la guerra y a la forma en que los distintos sistemas políticos se enfrentan a los conflictos armados. Según su análisis, las guerras libradas bajo monarquía solían tener objetivos más limitados, relacionados principalmente con disputas territoriales, sucesorias o patrimoniales entre dinastías gobernadas. Como el monarca considera el territorio una propiedad de valor económico, tenía incentivos para evitar la destrucción innecesaria de los recursos y de la población que esperaba gobernar en el futuro. En contraste, Hobbes sostiene que la llegada de la democracia transformó los conflictos en guerras de carácter ideológico y nacionalista. Al identificarse al gobierno con el pueblo, la movilización militar se amplía y la distinción entre gobernantes, soldados y civiles tiende a reducirse. Por esta razón, concluye que la democracia favorece la aparición de guerras más extensas y destructivas, lo que explicaría, según su interpretación, la enorme violencia observada durante el siglo XX. El quinto y último argumento de Hobbes se relaciona con el derecho y la administración de la justicia. Según su interpretación, en las monarquías el gobernante actuaba principalmente como juez y protector de un conjunto de normas que existían con anterioridad a su mandato. Estas normas provenían de la costumbre, la tradición jurídica y los principios del derecho privado. Desde esta perspectiva, el monarca no era visto principalmente como un creador permanente de leyes, sino como alguien encargado de aplicar y preservar un orden jurídico relativamente estable. En contraste, Hobbes sostiene que en las democracias modernas el Estado adquiere una capacidad mucho mayor para producir legislación. Como consecuencia, el derecho público y las decisiones de las mayorías adquieren cada vez más importancia dentro del sistema jurídico. Según este autor, esta situación genera una mayor incertidumbre para los individuos, especialmente en relación con el derecho de la propiedad, ya que las reglas pueden modificarse con mayor facilidad mediante la acción política. Por esta razón, Hobbes concluye que la monarquía ofrecía un marco jurídico más estable y predecible que la democracia moderna. Estos 5 argumentos constituyen el núcleo de la defensa comparativa que realiza Hermann Hoppe de la monarquía frente a la democracia. Saludos, compañeros.
Para dar respuesta a la última interrogante, ¿qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Se abordará desde la filosofía del derecho y con base en Bastiat, Sartori y la escuela austriaca. Es importante aclarar que los autores no defienden necesariamente la monarquía, sino que reflexionan sobre la relación entre el poder político, la ley, la libertad y la propiedad. En esta presentación se analizará la relación entre la idea de monarquía y la propiedad privada desde la filosofía del derecho, tomando como referencia las reflexiones de Bastiat, Sartori y la escuela austriaca. Aunque estos autores no proponen necesariamente la monarquía como ese sistema ideal, sino cuestionan algunos riesgos de la democracia cuando ésta permite que las mayorías afecten derechos fundamentales. La discusión gira en torno al papel de la ley y la protección de la propiedad privada como fundamento de la libertad. Cuando se menciona la ley y la propiedad, es necesario hablar de Bastiat, quien sostiene que la ley debe proteger derechos naturales preexistentes al Estado, como la vida, la libertad y la propiedad. Cuando la ley deja de proteger estos derechos y permite que unos grupos se beneficien de otros mediante decisiones políticas, surge lo que él denomina expoliación legal. Desde esta perspectiva, la propiedad privada no es una concesión del gobierno, sino un derecho fundamental. Por ello, Bastiat critica cualquier sistema político, incluso democrático, que utilice la ley para vulnerar este derecho. Ahora bien, cuando se habla de monarquía y propiedad privada, desde algunas interpretaciones desarrolladas posteriormente por pensadores liberales cercanos a la tradición austriaca, la monarquía se relaciona con la propiedad privada porque el monarca considera que el territorio y las instituciones son un patrimonio que heredará a sus descendientes. Esto podría generar incentivos para administrar los recursos con una visión de largo plazo. En contraste, los gobiernos democráticos son temporales y estos pueden verse incentivados a adoptar decisiones orientadas al corto plazo para así satisfacer intereses electorales inmediatos. Esta es una crítica económica y política más que una defensa absoluta de la monarquía. Al mencionar a Sartori y la escuela austriaca, este advierte que la democracia no garantiza automáticamente la libertad. Una mayoría también puede restringir derechos si no existen límites jurídicos adecuados. Por su parte, autores de la escuela austriaca destacan que la propiedad privada favorece la autonomía individual, la cooperación social y la generación de riqueza. Desde esta perspectiva, la principal preocupación no es quién gobierna, sino que el poder político respete los derechos individuales y evite intervenciones que limiten injustificadamente la libertad de las personas. Para concluir, se puede decir que la relación entre monarquía y propiedad privada se encuentra en la idea de administración y protección de los recursos a largo plazo. Sin embargo, el aporte más importante de los autores estudiados no consiste en defender una forma específica de gobierno, sino en recordar que la ley debe proteger los derechos fundamentales de las personas. Bastiat, Sartori y la escuela austriaca coinciden en que la libertad y la propiedad privada son elementos esenciales para una sociedad justa. Por ello, la democracia es objeto de crítica cuando permite que las mayorías vulneren derechos individuales que estos deberían estar protegidos por el orden jurídico. A este punto estuvimos dando respuesta a las interrogantes relacionadas con el apartado de la ley y la justicia
que corresponden al módulo de Filosofía del Derecho.